siendo puntuales o moleculares, sí, lo que era que afectaban solo una base, pero bueno, mencionamos no es poco, puede tener una gran repercusión. Muchas de las enfermedades hereditarias pues vienen de esto, sí, de cambios en una sola base, sí, y por ende la afectación en un nucleótido, en un aminoácido, sí. Y pues bueno, el síndrome o enfermedad, cambios dentro de lo que es un cromosoma, un segmento del cromosoma, o alteraciones propiamente del número, ¿sí? De cromosomas. Bueno, vimos ejemplos. Recuérdenme, creo que no les he pasado esta presentación, ¿o sí? Este es hasta aquí, que fue lo último que revisamos, lo de mutaciones y polimorfismos. Bueno, si no lo tienen aún, me recuerdan. El día de hoy vamos a terminar lo que serían muestreos o hablar un poquito de las muestras para lo que sería el análisis genético. Ok, primero que nada, pues el objetivo, ¿sí? El gran objetivo de realizar el muestreo, ¿sí? Es obtener, les mencionaba, un DNA de buena calidad, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Y para eso, pues bueno, hay varias metodologías, varios protocolos, ¿sí? Dependiendo qué tan complejo sea o qué tan difícil sea liberar esa molécula de DNA y qué tan propenso sea a su degradación y cuánto de contaminantes podrían estar presentes. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Pues a que no es lo mismo obtener DNA, ¿sí? De lo que podría ser, por ejemplo, de sangre, ¿sí? En donde pues encontramos prácticamente células. Es diferente a tener tejido o a tener que liberar esta molécula de diferentes tejidos u órganos, ¿sí? Ese es el criterio, ¿no? Según la complejidad que nos encontremos. Por ejemplo, en el tejido vegetal, sí, en hojas, en tallo, sí, en donde encontramos estructuras resistentes, rígidas, hasta leñosas, pues se complica un poco más, sí. Aún en la práctica vemos esto, sí, se puede obtener, claro. Hay kits hasta para extraer DNA de suelo, sí, pues semiautomáticos, por así decirlo, kits en el que te dan todos los reactivos para procesar muestras de suelo completamente de tierra y obtener el DNA. Igual ahí nos facilitan mucho el trabajo estas casas comerciales, sí, que nos venden ya el kit, el protocolo y los reactivos. Nos ayudan mucho a obtener un buen producto, pero siempre hay que considerar el origen. Sí, les digo, si es relativamente sencillo la extracción de células, del DNA de células sanguíneas, de leucocitos, y en contraparte, pues estructuras ya más complejas, como plantas y aún que tienen pared, sí, pared celular, si la tiene o no la tiene, pues bueno, son criterios que tenemos que considerar para obtener un buen producto en cantidad, pero también dice evitar la degradación del DNA. Les comentaba, no es lo mismo tener una muy buena cantidad, ¿sí? Hablando en microgramos, que ya son cantidades grandes, y tenerlo degradado. ¿Sí? De nada nos sirve tener esas cantidades si no cuidamos la integridad. Si lo que tenemos, le dicen, es fragmentos, ¿sí? Pedacera de DNA, que no nos va a ayudar a nada, ¿sí? Necesitamos la molécula, ¿sí? Porque queremos analizar secciones o fragmentos completos, ¿sí? Entonces, ojo, eso es importante, evitar la degradación del DNA, obtener buena cantidad o al menos la suficiente para la prueba. Estábamos hablando de sensibilidad, por ejemplo,
Sí, recuérdenme, sí, estábamos en la parte de material, tocábamos el tema de la sensibilidad, sí, que era cuánto es necesario para que sea detectado o para que sea un resultado positivo. Depende de la técnica, ¿sí? Depende cómo estemos analizando. Les digo, la PCR pues prácticamente en teoría nos dice que a partir de una molécula de DNA podemos obtener la amplificación completa de miles, ¿sí? O millones de fragmentos de amplificación. Pero pues siempre es importante este paso, ¿sí? Que hay un muestreo, que hay una manipulación, que hay un tratamiento para obtener un buen DNA. ¿Sale? Dice en este caso, aquí los villanos de la historia, las enzimas, las nucleasas, ¿sale? Las DNA nucleasas. En este caso, bueno, hay DNA nucleasas, RNA nucleasas, sí, específicas. Si queremos, por ejemplo, limpiar, hay técnicas o protocolos en donde queremos RNA, hay que degradar el DNA. ¿Sí? Utilizamos intencionalmente en esos protocolos nucleasas de DNA para que nos dejen exclusivamente lo que es el RNA. Pero bueno, en el ambiente las encontramos, ¿sí? En la muestra están presentes, ¿sí? En nuestra piel tenemos de este tipo de enzimas. Las bacterias las producen también. Entonces son importantes, ¿sí? Es mucho del enfoque para los buffer que se utilizan para la extracción de este material del DNA van enfocados a inhibir la acción de estas enzimas, ¿sí? Puede ser por otras enzimas, por ejemplo las proteasas, algunas proteasas, temperaturas, sí, elevamos temperaturas o bajamos mucho la temperatura para mantener inactivas o les quitamos cofactores, sí, las DNA utilizan cofactores como el de magnesio, entonces muchos de los buffer quitamos ese cofactor, entonces son de atención, sí, digo, aquí en este caso lo que queremos es evitar su acción. Dice, pueden ser producidas por las bacterias presentes. También hay que tener en cuenta de que siempre vamos a encontrar bacterias, a menos que esterilicemos. El tejido o las muestras se pueden deteriorar por crecimiento bacteriano o por propio proceso de degradación de la muestra. Entonces, bueno, como comentario, también las bacterias nos pueden proporcionar esa enzima. Y se debe de evitar la acción de estas enzimas. Es importante etiquetar las muestras. Eso lo comentábamos desde el inicio. ¿Sí? Hay que tener el registro, toda la información. Dice la muestra, etiquetar la muestra y anotar toda la información relevante que nos ayude después a encontrar una respuesta o una correlación con lo que estamos observando. Sí, dice es ideal el uso de marcadores permanentes. Ok, este es muy de campo, sí, muy cuando no va la gente al laboratorio, cuando es la persona o el quien brinda el servicio que tiene que salir y tiene que ir a tomar la muestra de, pues del material, pues hay que tener en consideración todo esto. Sí, es más cómodo, pues mucho más cómodo que la persona vaya y se le tome la muestra o la biopsia, ¿sí? A tener que llevar todo lo necesario cuando se tiene que trasladar uno. Sí, pues todo lo que implica, ¿no? Geles para refrigeración, los medios de transporte, cómo se va a tomar los hisopos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se toman, hay que etiquetarlas, identificarlas y agregar toda esta información, ¿sí? Que después puede ser muy importante. Cuándo se tomó, dónde se tomó, cómo era el lugar, etcétera, etcétera, ¿sale? Y bueno, como aquí trabajamos mucho con solventes o con lo que viene siendo alcohol, ya propiamente en el laboratorio, sí se recomienda
el uso de marcadores permanentes, ¿sí? Que no se despinten con solventes. Porque pues muchas veces para desinfectar el material que nos llevamos para muestrear, pues hay que darle una rociada de alcohol, no sé, tijeras o algo de metal. Y es muy común que a la hora de mezclar ya nuestros utensilios, pues puede ser que se despinten los rótulos que hayamos puesto. Entonces, como buena práctica, ¿no? Para toma de muestra. Y se debe de evitar la contaminación con otras muestras o con DNA humano. ¿Ok? En nuestro caso, bueno, aquí el comentario, donde dice DNA humano, pues podemos encontrar, sí, en el ambiente, depende de la muestra, sí, dice DNA humano. O, por ejemplo, también cuando queremos analizar algún otro eucariote, ¿sale? Es más fácil cuando queremos dirigirnos a identificar bacterias o virus, porque pues no comparten muchas de las características con el DNA humano o eucariote, ¿sale? Pero hay otras contaminantes que sí comparten algunas características y que pueden interferir en el análisis. Entonces, bueno, cuidar la contaminación, ¿sí? De cualquier tipo. Y se debe de conservar, bueno, si vamos a trasladar una forma fácil relativamente de conservar y trasladar nuestra muestra, dice es con algún agente conservador. ¿Sí? Por ejemplo, les comentaba el etanol. ¿Qué hace? ¿Qué hace este agente? Pues lo que hace es deshidratar. ¿Sale? Al 70 o mayor, puede ser hasta el 96%. Podemos trasladar nuestra muestra porque el efecto del alcohol pues es deshidratar propiamente y puede también ayudar a inactivar lo que serían en este caso o evitar la función, perdón, de las nucleasas. Entonces una forma pues aconsejable es transportar nuestra muestra, si es bueno, les iba a decir biológica, biopsia o algún tejido, pues se facilita en alcohol. Y otro punto importante es que no siempre la mayor cantidad es mejor de muestra, ¿sí? No siempre el saturar nuestra bolsa o si tenemos la posibilidad no sé, de mostrar cualquier cantidad, ¿sí? No sé, se me ocurre hojas, se me ocurre pues no sé, sangre a lo mejor, ¿sale? Dice, no siempre la mayor cantidad es mejor y sobre todo cuando se va a trasladar. Sí, cuando se necesita hacer el depósito en un recipiente especial con algún reactivo especial, pues imagínense, estamos gastando en este material adicional y al final de cuentas, pues no vamos a utilizar toda, ¿sí? Debe de ser representativa la muestra, pero debemos de considerar cuánto es la suficiente, ¿no? Para probablemente hasta repetirla o repetir el análisis. Entonces esta consideración pues también es importante. Tanto aquí dice la mayor cantidad, pero también en menor cantidad. Sí, muchas muestras, por ejemplo, cuando se quiere obtener muestra, sobre todo, por ejemplo, de sanguínea, de sangre de un bebé, es complicado obtener suficiente muestra. Y aquí pues es importante, pues siempre se necesita un personal especial, ¿sí? Una persona capacitada para hacer la punción, pero también eso, deben de saber cuánto es lo mínimo, ¿sí? Necesario o suficiente para realizar el análisis. Mm, es triste cuando después de una punción o ya de una toma de muestra, pues la muestra, digo, la cantidad no fue suficiente porque hay que volver a hacer la punción, hacer la toma de muestra. Y bueno, yo menciono bebés por lo complicado, pero para todos es incómodo que te digan, es que no fue suficiente o se tomó mal, etcétera, te la tengo que volver a tomar. O cuando nos hacen una toma de muestra que dicen, no encuentran la vena, ¿no? 1, 2, 3 piquetes y pues no se logra. Entonces es incómodo también esta parte.
pero siempre hay que considerar que para el análisis pues se requiere, y hay que hacérselo saber a la persona si no sabe cuánto es lo que necesitamos en muestra, ¿sale? Bueno, aquí en esta imagen pues se mencionan, sí, algunas características y tipos de estudio, ¿sale? Dice para estructura genómica, para expresión genética o para detección de genomas extraños. Eso de extraño más bien es exógeno, ¿no? Es que no es propio. Entonces, bueno, si queremos ver sobre o estudiar sobre el genoma, pues dijimos algunas mutaciones, algún polimorfismo, ¿sí? Asociadas, por ejemplo, ¿sí? A mutaciones, fibrosis quística, hemofilia, distrofias, que son mutaciones generalmente puntuales. Y aquí es más complicado en polimorfismos porque están asociados a otras condiciones, ¿sí? Son complejas, enfermedades complejas, como la diabetes, como la cirrosis, el cáncer. La distrofia muscular, si hay una predisposición o si hay pues ya identificadas, ¿sí? Algunos polimorfismos asociados a algunos tipos de enfermedades, pero muchas veces no quiere decir que por tenerlo lo va a presentar. Sí, generalmente también, por ejemplo, por eso se consideran multifactoriales, como la diabetes, sí, el estilo de vida, a pesar de tener la carga genética, pues importa cómo llevas tu dieta, cómo llevas tu estilo de vida, el ejercicio, sí, cirrosis también, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos enfocados al DNA, ¿sale? Al DNA y por lo tanto dice puede o podríamos tomar o obtenerlo de lo que es leucocitos de sangre periférica. No se nos olvide, muchas veces pues tomamos la muestra y se nos olvida que, por ejemplo, eritrocitos no tienen núcleo. Entonces por eso vamos enfocados a los leucocitos, que son los que tienen núcleo, son las células. Se puede fraccionar o se puede hacer la extracción total, ¿sí? No es necesario hacer la separación, al final de cuentas sí es necesario después limpiar, porque va a haber hemólisis y generalmente vemos turbia o de color roja, ¿no? Nuestra muestra y hay que limpiarla, ¿sí? En las prácticas que están asignadas, pues las 3 extracciones se hacen en sangre, ¿sí? De laboratorio. Entonces, comúnmente existe esa contaminación, ¿no? De restos celulares, pero también hemoglobina, que viene de los eritrocitos. Entonces, aquí es importante, ¿sale? Si decimos, vamos a analizar el DNA, no es exclusivo, ¿sí? Que sea de leucocitos, de sangre. Aquí no se menciona, pero hay muchas otras opciones. A ver, ¿me pueden mencionar algún otro tipo de muestra biológica o biopsia que podemos obtener para tener DNA? Puede ser tejido epitelial, bueno, de la boca. Ok, sí, es también común ese tipo de muestra. Tejido epitelial, ¿qué más? El folículo Con los capilar. hisopos, con la prueba del COVID. Ah, escuché dos respuestas. Sí, escuché folículo. No escuché bien, Diana. ¿Comentabas alguna? Ya ve que con los hisopos que se introducen en la nariz para sacar, no sé si se muestra de mucosa o algo así para la prueba de COVID. Ajá. En este caso, es importante, por eso me detuve un momento. Lo que queremos es, dice, la estructura del genoma. Aquí hay que hacer la anotación
Cuando estamos, por ejemplo, con hisopo, se pueden las dos opciones. Sí, como comentaba María Fernanda, puede ser el hisopo para retirar mucosa o, en este caso, cuando se hace el hisopado en vías respiratorias superiores de nariz, lo que se está buscando es propiamente retirar o aislar el virus. ¿Sale? También se va a ir lo que es muy probablemente tejido. No sé si les hayan hecho esa prueba, no es raspado, sí, es un movimiento como para tratar de recuperar moco o algo así, pero no es un raspado como se hace en el epitelio, por ejemplo, de la boca, el interior de la boca. Ahí sí es más, un poquito más fuerte, más exhaustivo. Para el COVID no propiamente no es raspado, pero se intenta recuperar al virus. ¿Sale? Entonces aquí es importante, aquí uno es para el DNA exógeno, ¿sí? O ajeno, como dice ahí, y la otra propiamente es para DNA del paciente, ¿sale? Y mencionaban también, cierto, folículo, qué bueno que lo mencionan. Generalmente no hacen la aclaración cuando te dicen, por ejemplo, cabello, y lo dejan abierto. Es importante mencionar que, por ejemplo, si tomáramos, no sé, cortáramos, suponiendo, ¿sí? De la punta del cabello, pues ahí sí no estaríamos obteniendo lo que sería folículo, que es en donde encontramos las células. Muy probablemente, pues no encontrábamos material genético de las puntas del cabello o alguna región del cabello. También mencionan, por ejemplo, en un muestreo ambiental, que si quieres, para un animal, en donde se encuentran o pasan y dejan cabello, pues es importante, que sí sea como desprendido, sí, como arrancado, que contenga pues el folículo. Entonces sí es importante. Y sí, también es una posibilidad de análisis. ¿Alguna otra? ¿Podría ser directamente de la médula ósea, profe? Sí, sí, regreso. ¿Cómo en qué casos? Sí, sería posible una punción de médula ósea. ¿Como para qué tipo de análisis podríamos tomar esa muestra? ¿O por qué exclusivamente de ahí? Podría ser para cáncer, profe, por ejemplo, la leucemia. Ok, también. Sí, también estaríamos tomando, pues, en este caso, de sangre, sí, para hacer la extracción general. Una pregunta, en este caso, para aterrizar un poquito más, prácticamente podríamos muestrear cualquier tipo de célula. Por eso es importante y por eso se diferencia aquí, por ejemplo. A nivel de secuencia, sí, si quisiéramos obtener un polimorfismo en el DNA o presencia de alguna mutación en el DNA, ¿sale? Bueno, aquí esto al final de cuentas, ya con lo que vimos, se vendría considerado también como un tipo de polimorfismo, ¿sí? Eh, pero a ver, si tomáramos en este caso, si tuviéramos la posibilidad de tomar de boca del interior, por ejemplo, de epitelio, de folículo y de sangre, ¿qué diferencias encontraríamos, por ejemplo, al analizar el DNA, para buscar estos tipos de variaciones? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor, para ver si la entendí bien? Ok, sí, no hay problema. Nuevamente,
¿Sale? ¿Qué tal? Aquí dice en leucocitos, dice en sangre. ¿Sale? Pero ¿qué tal si pues no tuviéramos esa posibilidad, sino que más bien se muestreó de epitelio o se muestreó de folículo, sí, capilar? ¿Qué diferencias encontraríamos al secuenciar estas tres muestras para obtener un polimorfismo o alguna mutación? Sí, básicamente la pregunta es, ¿nos serviría igual cualquiera de las tres? Sí, aquí dice leucocitos, sí, sangre periférica. Si no es así, ¿nos serviría también ese otro DNA que estamos tomando? No. Sí, ¿no? Pues es que en A teoría eso tienen iba. el mismo material genético, ¿no? Ok, a eso iba, a ese punto de discusión al que quería llegar. Ok, sí y no, ¿y por qué? Bueno, ya me dicen sí, pero escuché un no. Yo creo que no, porque siento que a lo mejor los leucocitos, como están en la sangre periférica, están más en contacto con lo que pasa en cuanto a ese tipo de, no sé, de enfermedades, más que a lo mejor el material genético que está en un folículo del cabello o algo así. No sé si tenga que ver. Ok, es importante eso que estás mencionando y viene de lo que habían mencionado respecto a, por ejemplo, un tipo de tumor. Eh, en este caso, bueno, depende del análisis que vamos a hacer. Sí, aquí no se menciona, bueno, menciona cáncer. Sí, pero si vamos a buscar alguna variante que fue heredada, no adquirida, sí, en este caso ya fue, vamos, como por herencia, ¿sale? Ahí, bueno, con esa aclaración, ¿podríamos utilizar cualquier muestra para encontrar este? Sí. Sí. Así es. Sí, en este caso, pues partimos de que todas las células pues tienen el mismo material genético, si es de la misma persona, ¿sale? Entonces, en este caso, podríamos tomar cualquier tipo de célula. Nada más recuerden, ¿qué la hace diferente? Por ejemplo, si fuéramos a tomar o pudiéramos tomar de sangre, o por ejemplo de epitelio, ¿sale? ¿Qué las hace que se vean diferentes una y otra? ¿Será su secuencia de DNA? No, será lo que se expresa, el RNA. Así es. ¿Sale? Entonces, cuando vamos a buscar algo, ¿sale? En el DNA, pero que no sea muy específico, que no sea algo que cambió, ¿sí? Y que, por ejemplo, dio un tipo de cáncer por mutación. Ahí sí se vale, ahí sí es pertinente tomar alguna muestra, pues de donde se pueda, por eso dice sangre, que es la más común. Es menos invasiva que tomar una biopsia. Podría ser también como decíamos, del epitelio sí, de la boca. Y los resultados deben de ser igual en cuestiones de su estructura genómica. ¿Sí? Y cualquier otra muestra, ¿sí? Que, ojo, ahí sí, que no haya sufrido alguna mutación considerable. En algún tipo de cáncer, muy probablemente, ¿sí? Que hubiera sido causa de alguna mutación espontánea o por algún tóxico o por algún agente químico. A lo mejor ahí sí ya vemos cambio en el DNA en esas células. Ahí sí tendríamos que ya ir a investigar propiamente la célula. Pero si no es así, si son por herencia, pues ahí sí podemos entonces tomar cualquier muestra, ya que pues cualquiera partió de una célula original y contiene la misma información genética. ¿Sale? Entonces, bueno, con esa aclaración pasamos a la siguiente. Dice de expresión genética. ¿Sí? Por ejemplo, para diabetes, para cirrosis, también cáncer, obesidad y artritis.
Recuerden, no es lo mismo a nivel de análisis encontrar un DNA, analizar, ¿sí? En este caso la expresión, ¿sí? La presencia del mensajero, y aún así falta saber cómo se traduce. De aquí a aquí hay una diferencia, ¿sí? Esa es entonces una cuestión importante de cuando analizamos DNA, por ejemplo, para saber, como en este caso, bueno, sí, si estamos analizando para el COVID, ¿sale? Lo estamos llevando de un RNA a un DNA y hacemos la PCR y analizamos el DNA como DNA. Y ok, nos da positivo. Aquí la diferencia entre este y este es que sí está presente, pero no nos dice si está activo, ¿sí? A un organismo, puede ser un virus o puede ser una bacteria, el que encontremos DNA no nos dice que está activo, ¿sí? Nos dice que está. ¿Ok? Y esa es la gran diferencia, el analizar el mensajero. Nos da más idea de que hay función, de que hay expresión, y aún así nos deja la incógnita de que si se está llevando a proteína, pero ya es ganancia, ya sabemos que está activo. Entonces, cuando queremos saber expresión genética, ¿sí? Analizamos el mensajero, ¿sale? Y también es importante hacer la consideración cuando vamos a monitorear un RNA mensajero. Esto, la técnica no nos permite hacer un seguimiento continuo, ¿sí? De saber cómo fluctúa, cómo cambia según las condiciones. Lo que hacemos es tomar una fotografía, ¿sí? Genética de la expresión de esos genes o de ese gen en un momento específico, ¿sale? Entonces es importante tener esa consideración porque puede ser que alguna otra condición haga que se modifique. Bueno, son puntos importantes, ¿no? Entonces dice, podemos obtenerlo de leucocitos, de suero, biopsia o líquido sinovial. Se supone que este es estéril, más bien estaríamos buscando algo más que esté ahí presente. Bueno, el proceso en sí técnicamente es un poco más complejo, sí, es más complicado. Hay protocolos muy largos, sí, que llevan un proceso de precipitación diferencial, ¿sí? Ya no se usa tanto, era cloruro de litio en el cual precipitaba el RNA y nos dejaba en la solución el DNA. Ahorita hay kits, ya les digo, nos vino a ayudar también mucho en la extracción de los tipos de RNA. Y les digo, y hay reactivos también especiales para eliminar lo que son las RNasas en este caso para el RNA, ¿ok? Entonces queda claro aquí la diferencia, ¿sí? De cuando hablamos de expresión genética, un problema debido a la expresión, ¿sí? El gen puede estar bien, puede estar sin mutación, puede estar íntegro y normal, y el problema sea propiamente la regulación que tiene. Y se está descubriendo cada vez más que según secuencias no codificantes ajenas al cuerpo del gen, afectan la expresión y afectan o causan enfermedades debido a la variación de la expresión. ¿Sale? Entonces son detalles que hay que entender y comprender cuando vamos a analizar también pues no sé, algunos cambios o situaciones o enfermedades. ¿Sí queda claro? Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, hablamos de que se sobreexpresa un gen, ¿no? O se expresa menos, pero Ajá. ¿contra qué lo comparas para saber si se está expresando más o menos? Si se supone que esa persona pues tiene mal ese gen, o sea, no lo puedes comparar contra el mismo, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Necesitas una referencia o si es una enfermedad, necesitas comparar una población en la que haya personas que no presenten esa enfermedad.
¿Sale? Es tu referencia o en este caso hay dos controles, ¿sí? Es un control interno de gen y hay otro control biológico. Ahí sería tu control biológico una persona que no presenta la enfermedad, más bien una población, porque esto no es de un individuo, ¿sale? Son estadísticos que te dicen que las personas sanas presentan, por ejemplo, este gen o este polimorfismo, o no lo presentan, y su expresión es en este nivel, ¿sale? Pero sí, no puedes hacer el análisis propiamente con una persona, necesitas tener una referencia para saber si está sobreexpresado. Puedes hacerlo en algunos momentos, por ejemplo, te decía, a lo mejor se presenta en la adolescencia el problema, o se presenta en la infancia o en la vejez. Entonces podría sí analizar en algunos momentos la expresión que tiene el gen, como para correlacionar un poco. Pero si fuera, por ejemplo, dos individuos, procurarías o al menos deberías tener un control biológico para hacer la búsqueda. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Ok, viendo la otra columna, ¿sí? Nos dice entonces, en la búsqueda propiamente de genomas extraños o ajenos, ¿sí? A lo que sería el individuo, pues ahora sí aquí entran todo lo que puede ser bacterias o virus, parásitos, ¿sale? Todos los tipos, este es VIH, ¿sí? Por ejemplo, el de hepatitis B, hepatitis C, VPH, ¿sí? El papiloma, tuberculosis, este es de bacteria, ¿sale? Entonces aquí entra todo lo que podríamos analizar. Esta es la gran ventaja, que podemos analizar virus de forma relativamente rápida. Solamente sí hay que tener la consideración de dónde tomar la muestra, ¿sí? Por ejemplo, si es en nariz, si es en sangre, qué ataca, ¿sí? Para identificarlo o dónde probablemente estaría presente. Sí, este de tuberculosis generalmente es una expectoración y se tienen que extraer de ahí los bacilos y extraer ya sea el DNA o el RNA, ¿sale? Con la misma consideración, sí, muchos hacen el análisis de DNA, muchos lo hacen con el RNA, aunque es un poquito más, el protocolo es más tardado, sí, para RNA, pero les digo, nos dice de qué tan activo está, ¿sale? Y bueno, DNA, RNA exógeno. Depende aquí. Aquí sí es donde podamos aislarlo. ¿Sale? Dice leucocitos, exudado vaginal, líquido cefalorraquídeo, depende. Sí, depende dónde ataque o dónde comúnmente se replica. ¿Cuáles son las células blanco? De las cuales podamos identificarlo o extraerlo. ¿Sale? Bueno, continuamos. Dice conservación de muestra. Pues depende, digo, generalmente armamos un kit así. Bueno, a mí me tocó más muestreos microbiológicos que genéticos, pero se lleva uno su kit, ¿sí? En su hielerita. Dice sangre entera, recolectar de 3 a 5 mililitros, ¿sí? Comúnmente pues es el volumen del tubo. Dice, de sangre entera en tubo plástico estéril con EDTA como anticoagulante. Nos ayuda, ¿sí? Al transporte. El EDTA, bueno, en este caso evita que se dé la coagulación, ¿sí? Y la separación de fases. Entonces, para mantenerlo, sí, como homogénea, se utiliza este tubo. Creo que es el morado. Conservación a 4 grados y análisis dentro de las siguientes 24 horas. Depende, ¿sí? Queremos la integridad. Pero suponiendo quisiéramos analizar expresión, esto se presta mucho al ejemplo que les decía, y me ha tocado, por ejemplo, proyectos en los que exponen la presentación o exponen cuantificación de la expresión, perdón.
Y lo primero que les pregunto es, ¿cómo estaba tu muestra? ¿Sí? Se supone que, por ejemplo, a un animalito, si es el experimento, lo sometes a un estrés o lo sometes a algún fármaco o lo sometes a alguna condición que quieres estudiar, lo sacrificas, obtienes la muestra y la conservas. Es bien importante, les digo, es una fotografía del momento en el cual hiciste la extracción de tu material, de tu RNA, ¿sí? Si quieres ver, por ejemplo, expresión. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si quisiéramos ver expresión, refrigeramos, bueno, tomamos la muestra, agregamos CDTA, refrigeramos, llevamos al laboratorio. Entonces, todo eso, todas estas condiciones, si quisiéramos ver expresión, va a estar afectando directamente en la expresión. Mientras esté vivo o mientras esté respondiendo a estas condiciones, la célula entonces va a activar, va a apagar, va pues propiamente entonces a expresar diferentes genes. Ojo, entonces, en ese caso, es necesario casi hacer inmediatamente, por ejemplo, para una biopsia, ya sea en la condición que esté vivo por ejemplo, la ratita o lo que se esté probando, o inmediatamente congelar, ¿sí? Hacer la extracción del tejido y congelarlo, ¿sí? No se vale dejarlo expuesto porque todo eso afecta la expresión. Depende que se esté analizando, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les digo, esto se presta mucho por el manejo de la muestra. Si es para un DNA y vamos a analizar alguna región solamente y caracterizarla, pues ahí sí no nos afecta. ¿Sale? De hecho, un método es paralizar, por ejemplo, para romper las células es congelar. Entonces puede ser refrigeración o congelación y después descongelamos y obtenemos el DNA para analizarlo. Suero o plasma, ¿sí? Dice tubo plástico estéril, conservado a 4 grados. En las siguientes 24 horas o congelarlo, ¿sí? A menos 20. Aquí generalmente, pues bueno, lo que separamos es las células, ¿sí? Aquí estamos buscando algún otro elemento, ¿sí? Que no son células, que puede estar en el pues, sueroplasma, ¿sí? La diferencia es cuando está o no, que se le retiraron también los factores de coagulación, ¿sí? Cuando es plasma. El suero ya no los tiene, el plasma sí. Líquido cefalorraquídeo, también, depende de lo que estemos buscando ahí. Muchas veces puede ser algún tipo de sepsis, se le llama, ¿sí? De diseminación de bacterias. Entonces, también conservar 4 grados. El tiempo es importante, les decía, para que no se deterioren o para tratar de obtener lo más íntegro nuestro DNA. En orina, también, 4 grados. Si se fijan, muchos son refrigeración, ¿sí? Pocos son los de congelación. Depende qué es lo que estemos buscando, ¿sí? Si son moléculas o son células viables. Ok, ya mencionamos algunos ejemplos. Muestras de pelo, ¿sí? Para análisis genético, para extraer el DNA. Muestras de heces. Ojo, ¿sí? Propiamente se refiere también a epitelio, ¿sí? A células que pueden estar presentes, pero del epitelio, ¿sí? Del colon. Dice, lo más frescas posible, solo queremos la capa, el exterior, o sea, lo que tiene en contacto, ¿sí? Con la mucosa. Muestras de tejido, es buena fuente de DNA o buena opción, pero no es complicado el transporte, ¿sí? Y hay regulaciones para enviar o recibir muestras biológicas, ¿sí? Sobre todo en tejido. La muestra de sangre produce el ADN de mejor calidad. Y bueno, aquí dice que es cara porque generalmente para tener una buena calidad hay que darle una limpieza. Muchas veces se utilizan kits de limpieza, ¿sale? En el laboratorio, en una de las prácticas es por columna, la limpieza por columna, y van a ver los resultados, ¿sí? Comparamos para que vean cómo dan esos tipos
Pues la limpieza que se obtiene con una columna. Otros huesos, otros tejidos, como el hueso, sin embargo, este dice puede ser inestable. Es complicado. Primero su obtención y también es complicado, pues bueno, la conservación y manejo. Y les iba a mostrar unos videos, ¿sí? Pues, donde les dicen cómo tomar muestras, ¿sí? Algunas empresas que hacen estos tipos de análisis. A ver, espero se vea bien y se escuche. Voy a volver a... Para realizar pruebas genéticas es necesario tomar una muestra de ADN, que está presente en todas las células de nuestro cuerpo. Una de las formas más habituales de conseguir esta muestra es mediante la realización de un frotis bucal. Para ello, se extrae la turunda del tubo, con cuidado de no tocar nada para no contaminarla. Se introduce en un lateral de la boca y se frota vigorosamente la cara interna de la mejilla, durante al menos 1 minuto. Es importante ir girando la turunda para coger el mayor número de células posible. Una vez finalizado, se introduce la torunda en su tubo original y sin cerrarlo, se deja secar la torunda unos 10 minutos en un lugar seco, lejos de cualquier fuente de humedad. Esta operación debe repetirse con una segunda torunda, frotando el otro lado de la boca. Transcurridos estos 10 minutos, se cierran ambos tubos y se procede a su envío. Ok, ¿sí se escucha y se ve bien? Sí. Sí. Ok. Este es otro tipo. Ahorita vamos o mencionamos las diferencias. Para recoger una muestra de sangre para el análisis de las intolerancias alimentarias, el procedimiento es muy sencillo. En primer lugar, se preparan los materiales necesarios, lancetas y papel absorbente. A continuación, se desbloquea la lanceta para su uso, siguiendo las instrucciones según el modelo. Posteriormente, se desinfecta el dedo con alcohol para proceder con el pinchazo. Se presiona el dedo con el objetivo de obtener sangre suficiente para empapar el número de círculos necesarios para cada panel de alimentos. Estos círculos han de rellenarse completamente. Se deja secar el papel durante 5 minutos y posteriormente se vuelve a introducir en su bolsa original para proceder a su envío. Ok, son dos tipos, sí, de toma de muestra. ¿Qué creen? ¿Cuál será la diferencia de análisis que se puede hacer en uno o en otro? ¿Habían visto el segundo en el que se deposita la sangre como tal en un papel filtro? No, Yo ese no. no. Sí, alguna vez, no, profe. Sí, yo también. ¿En dónde lo han visto? Bueno, yo lo vi en una empresa que es encargada de nutrición. Entonces te personalizan tu dieta a partir de pues un análisis sanguíneo. Entonces tú mandas tu muestra y ahí ya te clasifican los alimentos, por ejemplo, los que puedes tolerar, los que le hacen mejor a tu metabolismo y conforme a eso, con base en eso más bien, se basan para pues ahora sí hacerte tu plan alimenticio. Ok, sí, una opción. ¿No han visto cómo se hace el tamiz neonatal?
¿O han escuchado de él? Es Sí, muy en el parecido. piecito, ¿no? Del bebé. Ajá, exactamente. Hay el ampliado que le llaman o hay el básico, sí, que es el seguro social. ¿Cuál será la principal diferencia? Haciéndolo como más bien enfocado al análisis. ¿Cuál nos serviría más para hacer un análisis propiamente, por ejemplo, de polimorfismo? Pues podría ser el de sangre, porque sería como ADN en general. Bueno, el otro también, pero no sé. Ok. Sí, falta hablar un poquito de a qué se enfoca este tipo de pruebas. Bueno, aquí dice de intolerancias, pero bueno, el tamiz va enfocado más bien a pues enfermedades, sí, metabólicas, sí, bueno, algunos problemas metabólicos que puedan causar alguna enfermedad como la fenilcetonuria. Propiamente sale este tipo de análisis en papel filtro. Podríamos sí obtener un DNA, pero sería más complicado y la cantidad pues sería poca. Porque, bueno, terminando, más bien lo que estamos buscando son moléculas, ¿sale? Moléculas que puedan detectarse mediante alguna reacción química. Esta, ¿sí? Cuando es en un papel filtro. Se podría recuperar, pero hay mucha pérdida de lo que serían, por ejemplo, leucocitos, ¿sí? Son filtros, ¿sí? Es una prueba que nos habla o nos dice de la predisposición a, les digo, alguna enfermedad metabólica, pero no va enfocado o no lo hacen sobre el DNA, ¿sale? Van sobre moléculas o metabolitos que son comunes o que se suelen presentar cuando existe algún problema metabólico. ¿Sí? Por ejemplo, niveles altos de fenilcetonuria. Se supone que el bebé ya está consumiendo leche materna. Por eso se recomiendan los primeros, no sé, días de nacimiento que se realice. ¿Sale? Entonces, el enfoque es distinto. ¿Sí? Aquí les digo, se podría hacer genético, pero más bien el recomendable, ya sea de sangre periférica, pero en tubo. ¿Sí? Si una de estas resulta positiva, muy probablemente se pudiera hacer ahora sí un estudio genético, ¿sí? Tomar ya la cantidad suficiente de muestra, estos son gotitas y aparte pues se pierde, ¿sí? Se filtra aquí, se impregna en el filtro, perdón, y es muy poquita. Entonces, idealmente sería una como esta, ¿sí? Una muestra. ¿Por qué se toma dos? Pues por si alguna de las dos está dañada o, o algo así. Bueno, podría ser. Claro, ¿Creen que se segundo como analicen control. las dos? Sí, ¿no? Para compararlas. En este caso lo que está haciendo es garantizar una buena cantidad. Sí, en teoría se puede saturar uno de los hisopos, pero cuando se analizan se hace como es indistinto, se hace como un pool, se le llama una mezcla en este caso de las dos. ¿Sale?
Puede variar, pero idealmente por eso toma 2 para tener una muestra más representativa. O por si le está sucediendo o pudiera suceder algo a una de ellas. También, por ejemplo, para COVID creo que toman 2. ¿Sí? Antes o anteriormente, o cuando recomendaban al principio, era una en garganta y una en nariz. ¿Sale? Pero ahorita creo que las 2 son de nariz. Entonces, lo que se quiere en este caso es de que sea más representativa, tener mayor cantidad para el análisis. ¿Sí? En este otro caso les comentaba, si da positivo a esta como filtro, ¿sí? Nos dice que tiene la enfermedad, pero no nos habla de su secuencia o en este caso del gen. Se tendría que hacer un estudio más a fondo, ¿sí? Para hacerle un perfil genético, para ver la variación que tiene, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, Ok, hay otros tipos de muestreo. Cuando no nos interesa, bueno, esto abro paréntesis, ¿sí? Se llaman como muestros mixtos. Era lo que les decía, podemos de varias personas tomar diferentes muestras o una muestra cada uno y hacer una mezcla grande, ¿sí? En el cual, pues propiamente no nos interesa como individuo. Lo que nos interesa es encontrar algo, ¿sí? Hay más probabilidad de encontrarlo si haces ese tipo de como de mezcla de pool, ¿sí? Mezclas mixtas, pero ahí lo que buscas pues es algo, solamente presencia, vamos. No cuál lo traía o cuál lo contenía, sino si está o no está en todo ese universo, ¿sí? de población. Bueno, es otro tipo. Les iba a comentar, bueno, esta imagen la tomé de algunos laboratorios, qué tipo de servicios, ¿sí? De estos mismos que dicen que te mandan el kit a tu casa para que se lo reenvíes ya con la muestra. Por ejemplo, ofrecen esta prueba, ¿sí? Analizando el ADN, dice análisis de etnicidad. Y tiene diferentes costos, ¿sí? Según el laboratorio. Pero en esta prueba, pues prácticamente, pues no se busca como tal una enfermedad en el momento, ¿sale? No sé si habían escuchado de este tipo de prueba. Son como para saber, o sea, si tienes como, no parientes, pero como que rasgos genéticos, no sé, de África o de China, como que te dicen más o menos. Ujú. Sí, van enfocados prácticamente a saber de qué población, sí, pues tienes más cercanía, pues evolutiva, sí, o parentesco. Sí, te ofrece prácticamente eso, de dónde venían tus antepasados, ¿no? Hablando un poquito de la filogenia o genealogía más bien, ¿sí? Y es un servicio que te ofrecen, ¿sí? Y te pueden decir, pues con estos resultados. Estaba viendo también otras pruebas, bueno, aquí dice ADN, paternidad, cáncer y otros servicios. Estaba viendo en otro, ofrecen, por ejemplo, dice tarjeta de identidad genética. ¿Sale? Dice, bueno, pruebas de test genético, identidad genética. Yo creo que poco a poco más se va a poner, bueno, ahorita no es un requisito, sí, es más bien, es necesario cuando quieren hacer una identificación propia de un individuo con algún motivo, puede ser legal, puede ser forense, o puede ser alguna herencia, o puede ser paternidad también. Pero, por ejemplo, algunos laboratorios pues te lo ofrecen así, que tengas tu tarjeta de identidad genética.
¿Sale? Y ahí te dice todas las ventajas y pues muchas veces dice que prácticamente desde que nacen también se puede hacer este regalo para que la tenga pues ahí por cualquier situación. Entonces son servicios, digo que se empiezan a ofertar. Sí, ahorita que, bueno, suena, pues dice como un regalo, como un detalle que podrías hacerle a una persona, pero que a lo mejor muy a corto o mediano plazo empieza a ser un poquito más necesario. ¿Sale? Que se use más o que sea requisito propiamente el tener esto. Obviamente, conforme se avanza en la tecnología. ¿Sí? Ahorita debe de ser pues justificado un análisis de este tipo. No, bueno, hay estudios evolutivos, sí. Sí, hay pruebas de investigación para saber cómo están las poblaciones, ¿sí? Sobre todo en salud pública, ¿no? ¿Qué genes se tienen, de dónde se originaron o qué poblaciones los tiene en mayor proporción, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, ahí agregué estas dos, les digo cómo, pues ahorita actualmente es pues también una fuente alternativa también de negocio, en este caso. En esta muy probablemente lo sea. Muy bien, vamos ahora sí a cambiar de tema. Bueno, con esta información que estamos tocando o viendo sobre muestreo, pues finalizamos la unidad 2, que es muy cortita, ¿sí? De hablar de las consideraciones y en este caso de tipos de muestras, ¿sí? Que podemos obtener para los análisis. Vamos a hablar a continuación ya propiamente de algunas técnicas. ¿Sale? Y bueno, esta es una tabla de resumen. Aquí menciona algunas. ¿Sí? Dice para patología molecular. Algunas de ellas pues las vamos a ver más a fondo que otras. Pero dice el Souder-Blot, algunas con más, pues llamarle antigüedad. ¿Sí? Otras más difundidas, ¿sí? O menos. Estas no son tan comunes, los spot blot, por ejemplo. Dice amplificaciones de ácidos nucleicos, esto sí lo vamos a ver muy a detalle, PCRs en tiempo real o los RT, ¿sí? Electroforesis, ¿sale? Y bueno, aquí rápidamente, ¿sí? Para no pasarlo tan rápido. Dice información obtenida, aquí nos dice la presencia, el tamaño y estructura del gen para el Souder-Blot. Sí, es un análisis de DNA. Es relativamente lento, dice, y trabajoso. Sí, pues con muchos pasos. Sí, útil para información de tamaño y estructura semicuantitativa. Este spot blot, que son de hibridación, básicamente vamos a ver dos bloques, ¿sí? De técnicas, lo que dividimos como amplificaciones y lo que dividimos como hibridaciones. ¿Sale? Estos son de hibridación. Dice presencia y cantidad de un gen o fragmento de transcripción. Es rápido, cuantitativo o más, bueno, cuantitativo que el Souder y Northern-Blot, sin información del tamaño de estructura. Bueno, estas técnicas que están, pues son muy utilizadas. ¿Sí? Dice, nos sirve para analizar la presencia de un gen o mensajero. Puede ser combinado con gel de electroforesis para hacer un Souder-Blot. El Souder es un tipo de hibridación también. ¿Sale? Rápido, sensible. Requiere conocimiento previo, que es lo que vamos a hacer. Del gen y fragmento de transcripción, detección de translocaciones y otras mutaciones o agentes infecciosos. Electroforesis en gel, ¿sí? Visualización del ADN o del cDNA, ¿sí? Amplificado. Dice, evita la complejidad de la hibridación, aunque por esta razón puede ser menos específico. Evaluación de fragmentos amplificados. Ok,
Bueno, hibridación in situ también lo vamos a ver. Secuenciación, ¿sí? Para identificar propiamente el orden en el cual encontramos estos nucleótidos. El Western blot, que nos habla de proteínas, ¿sí? No es hibridación, es una reacción de antígeno-anticuerpo. Y análisis de proteínas truncas. Bueno, esta no la mencionamos mucho. Entramos más al DNA que a proteínas. Entonces, propiamente vamos a empezar de lleno con lo que es por excelencia la reacción o la prueba, ¿sí? En este caso la PCR de reacción en cadena de la polimerasa. Ok, premio Nobel para Kary-Mullis en 1984. Bueno, no me acuerdo si ese año se lo dieron o al menos ese año lo propuso o lo dio a conocer la técnica. Antes de verla propiamente la técnica y los detalles o los pasos, vamos a recordar un poco. ¿Sale? ¿De dónde viene esta técnica? A ver, es pregunta. ¿Quién ha escuchado de ella? No sé si sea correcta, pero fue porque observaron cómo actuaba la polimerasa, la TAC polimerasa, cómo Ujú. abría las hebras de ADN según la temperatura. Bueno, no sé, una cosa así. Ok, sí, está bien. ¿Qué más? Yo me acuerdo que había como que 3 eventos importantes, ¿no? Que era como que se sabía que se podía desnaturalizar el ADN a temperaturas altas, que podías hacer como tus primers sin, o sea, evitando todo el uso de primasas y todo eso, y que Ujú. puedes usar como una polimerasa de una termófila, de un organismo termófilo, ¿no? Como que Ok, juntó todas esas ideas y pues ya salió. sí. Sí, de hecho, en una, pues como entrevista, sí, o plática que dio este investigador, platicó de todo y a los últimos 5 minutos o 15 decía, pues es que de hecho juntamos toda se me ocurrió un día que iba al laboratorio, juntamos todo lo que teníamos, la información que teníamos hasta ese momento y resultó esta técnica. O sea, es que prácticamente cuando él la propone, ya muchos de lo que se tenía de fundamentos, ¿sí? ¿Cómo llamarle? Pues la cualidad, por así decirle, fue haber condensado toda esta información que ya tenía y llevarlo al laboratorio. Pero hay detalles finos, ¿sí? Que aún sabiendo los fundamentos, no son tan obvios a niveles técnicos. Por ejemplo, si revisamos o vemos, por ejemplo, en biología molecular, lo que es la replicación del DNA. ¿Ok? Propiamente esta técnica, ¿sí? Es el primer bloque que vamos a ver, técnicas de amplificación. Sí, viéndolo en el contexto del diagnóstico, pues son muy útiles, muy útiles porque nos permite trabajar en cantidades suficientes, ¿sí? Y prácticamente limitadas en cuestión, o específicas más bien, del segmento de DNA que queremos trabajar. Imagínense, antes de esto, lo que teníamos solamente era, bueno, las hibridaciones, pero teníamos lo que eran las enzimas de restricción. Sí, las cuales pues eran pues ya una ventaja el poderlas utilizar para herramienta, sí, para como tal un instrumento de manejo del DNA, pero limitadas en la cuestión del uso, ¿no? De la manipulación deseada que quisieras hacer en el DNA, ¿sí? De hecho, pues bueno, les digo, eran cortes del DNA, se veían, por ejemplo, perfiles,
Se hacía así algo ya también de clonación, por ejemplo. Les comentaba, los catálogos para enzimas son muy, muy extensos. Sí, hay muchas secuencias de corte y precisamente debido a eso, sí, se fueron haciendo cada vez más, más opciones para tener más posibilidades de diseño, sí, de tener dónde cortar, de saber, también un poquito de hacer el mapeo, sí, bueno, de herramientas que inicialmente se trabajaban. Pero precisamente por eso fue el premio Nobel. Primero, poder identificar, por ejemplo, un gen, ¿sí? Poderlo analizar, poder extraer, ¿sí? Físicamente ese gen en cantidades suficientes como para poderlo clonar, analizar, ¿sí? O modificar. Entonces, el avance, una vez que se dio a conocer esta técnica, ha sido muy, muy, muy rápido, ¿sí? Y nos ha ayudado muchísimo para muchas de las técnicas que actualmente utilizamos. Se ha diversificado muchísimo, ¿sí? Prácticamente cualquier uso del DNA, ¿sí? Implica un paso de PCR. De ahí la importancia, ¿sale? Entonces, viene de lo que es la replicación del ADN, adaptada, ¿sí? Al laboratorio. Aquí les pongo unas imágenes. Mencionabas bueno, hay varias enzimas que participan, ¿sí? Por ejemplo, les recuerdo, la primasa, ¿sí? Que encargada de colocar lo que son los primers o iniciadores o los templados de DNA, de RNA, perdón. Eso es algo importante. ¿Sale? Biológicamente, la polimerasa, la DNA polimerasa, no puede empezar la polimerización si no tiene un templado. ¿Ok? No puede llegar, situarse y arrancar la polimerización. Quien sí puede hacerlo es la RNA polimerasa. Tan así que es la responsable de sintetizar primero los mensajeros, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la transcripción. Esa enzima responde propiamente a la unión de los factores de inicio de la transcripción, ¿sí? Es lo único que requiere, no requiere templado. Requiere que ya estén anclados esos factores de inicio de transcripción. Entonces llega la RNA polimerasa y empieza a sintetizar ahora sí el mensajero. Pero ahí no ocupamos primers, ahí no ocupamos bases o cebadores que le llaman. Todos esos términos son lo mismo, ¿eh? Los primers, iniciadores o cebadores es lo mismo, se refiere a lo mismo. Entonces, recordando, ¿sí? Lo que son estos procesos biológicos, biológicamente aquí en la replicación, quien arranca esos segmentos o quien deja estos iniciadores es lo que llamamos primasa, pero es una RNA polimerasa, ¿sale? Es la que se sitúa inicialmente y empieza a sintetizar este pedacito, ¿sí? El llamado primer o iniciador. Y es importante porque lo retomamos en la técnica. Necesitamos primers. Ok, recordando el proceso biológico normal, pues entonces la primasa se encarga de colocar esos segmentos cortos y se retira, ¿sí? Y después, ya que están estos primers, participa la polimerasa. Ya le dejaron aquí el caminito arrancado, ¿sale? Y una vez que ya tiene ese caminito, ahora sí puede empezar o puede continuar con la unión de nucleótidos correspondientes, ¿sí? O complementarios a la cadena, ¿sale? Entonces, esa es una gran diferencia entre las polimerasas, ¿sí? Ya al final de la replicación,
lo que tenemos es que existe una polimerasa, ¿sí?, responsable de quitar esos segmentos de RNA que sirvieron como primers. Esa polimerasa los reemplaza por DNA y luego la ligasa sella el DNA que se está generando. ¿Ok? No sé si se acuerdan de esa parte de la replicación. Sí, profe, sí nos acordamos. Ok, gracias. Entonces aquí estamos hablando de una DNA polimerasa. ¿Ok? Ya mencionaron, por ahí salió el nombre de la TAC. Sí, de la TAC polimerasa. Entonces, bueno, ese es algo bien importante, tan importante que viene en su nombre o lo lleva en su nombre, la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí, biológicamente, entonces, les decía, se ocupan también primers, pero la polimerasa no los genera, no los sintetiza. Hay también, sí, una enzima que se llama helicasa, que es quien abre. Tampoco la utilizamos en la reacción, ¿sale? Ahí sí se sustituye por lo que es la temperatura, ¿sale? Altas temperaturas. ¿A qué temperatura logramos desnaturalizar el DNA? ¿Era como 94? No, 96. Sí, lo llevamos a una temperatura de como 94 a 96 grados, sí, podemos poner 95. Ojo, lo que hacemos es desdoblarla, ¿sí? La doble hélice. No sé, cuando decimos desnaturaliza, quiere decir que se abre, no que se rompe, ¿sale? Los enlaces fosfodiéster siguen aquí intactos. Lo que se está rompiendo son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que unen y que le dan unión a las dos hebras. Entonces, con temperatura logramos sustituir esta enzima, que es la helicasa. ¿Ok? Algo importante también aquí, bueno, mencionamos, ¿sí?, de la replicación. Si se fijan y si recuerdan, habla de una hebra conductora y una hebra retrasada. Recuérdenme entonces cuál es el sentido de polimerización, tanto de la RNA como de la DNA polimerasa. ¿En qué dirección funciona? 5', 3'. ¿Ok? ¿Las dos? Sí. Ok, muy bien. Sí, las dos. ¿Sale? Siempre es esa la dirección de polimerización. Entonces, bueno, aquí los estamos recordando, se los estoy poniendo porque pues hay ese conflicto, ¿no?, que tenemos las dos hebras, una en antisentido. Entonces, propiamente, la que es de 3 a 5, ¿sale?, es la que le llamamos, bueno, aquí dice conductora, pero tiene otros nombres, ¿sí?, directa o no me acuerdo qué otros términos se usan. En sentido también y está en antisentido. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿sale?, para el diseño. Es importante entonces porque cuando vamos a la base de datos no nos dan las dos hebras. Cuando queremos hacer un diseño de PCR, no nos dan las dos hebras, nos dan solamente una. Es una secuencia, ¿sí?, de letras, de nucleótidos,
pero no, ese tiene un solo sentido, no las dos. Nosotros tenemos que interpretarla. Vamos a hacer más adelante, ¿sí?, un ejercicio propiamente de diseño o de diseños. Y vamos a ver, bueno, a qué me refiero con eso. ¿Ok? Pero se entiende y por lo visto les queda muy bien entendido lo que es el sentido de amplificación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito entonces lo que es ya la técnica. ¿Sí? En este caso, hablamos de los 3 pasos fundamentales. ¿Ok? Dijimos, primero tenemos nuestro DNA. Dijimos que es una técnica de amplificación. También es importante ver cómo se delimita o cómo se va delimitando nuestro segmento de interés. Les digo, al final tenemos solamente una región amplificada, copias, ¿sí?, de un segmento deseado, miles, millones de copias de ese segmento. Los pasos principales, ¿sí? El primero entonces es la desnaturalización. Necesitamos entonces temperatura arriba de 90, dijimos 94, 95 grados. ¿Sí? Por lo tanto necesitamos el templado de DNA. Necesitamos ya tener en nuestro vial físicamente nuestro templado de DNA. ¿Sí? ¿Y qué involucra eso? Que debemos ya saber la secuencia de lo que se va a amplificar. Eso podría ser una de las desventajas, que para poder diseñar tu prueba de PCR necesitas tomar ya la referencia. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ahorita con lo del virus, el coronavirus, te venden ya una prueba, ¿sí? Una prueba de diagnóstico. ¿Pero qué fue primero? Bueno, ¿qué fue necesario? Sacar o obtener la secuencia completa del virus, ¿sale? Ahorita es pues relativamente práctico, no sé si han escuchado de las variantes o de las mutaciones que está teniendo. Pues esto se realiza con secuenciación, ¿sí? Puede ser de algunas regiones interesantes del genoma o todo el genoma. Inicialmente debieron haberlo secuenciado todo. Entonces, ese es un paso previo. Tener la información, la base de datos, y de ahí tú tomar la decisión de qué es lo que quieres amplificar. ¿Sí? ¿Han escuchado qué región es la que se amplifica para, en este caso, del coronavirus? La región conservada de la glicoproteína S. Profe, creo que su micrófono está apagado. Sí, gracias. Regreso a la presentación. Les estaba preguntando de por qué esa región, ¿no? O sea, como investigador debes de
de tomar la decisión, sí, en base a la secuencia, de qué es lo que quieres encontrar con esa prueba. Bueno, a ver, primero vemos los pasos y luego entramos a esa reflexión, ¿ok? De los pasos principales, sí, mencionaron 3. Uno de ellos es la desnaturalización propiamente. En lugar de licasa, pues lo que tenemos es la temperatura. ¿Sí? El incremento de temperatura lo que nos va a hacer es desnaturalizar la hebra, abrirla, no romperla. ¿Sale? El siguiente paso importante, sí, bueno, este es a 90 y tantos grados, 94, 95 grados. Yo creo o considero que el punto más importante de esta prueba se da en el siguiente paso, que es el alineamiento. ¿Ok? Aquí recae todas las, ¿cómo llamarle? Cualidades, ¿sí? Que tiene esta prueba. ¿Qué pasa en el alineamiento? Está permitiéndose entonces, les comentaba de que necesitamos oligos, necesitamos primers. Aquí no hay ninguna enzima que lo sintetice. Necesitamos nosotros entonces, hay casas comerciales en las cuales diseñamos los oligos y se los mandamos pedir. Queremos esta secuencia de 20 nucleótidos que me lo envíes, así como liofilizado, para hacer una prueba de PCR. Entonces tenemos los oligos o primers, ¿sí? Que mandamos diseñar, que mandamos sintetizar, ¿sí? Los más simples, por así decirlo, son los que constan solamente de la secuencia de nucleótidos. Pero en este paso propiamente es donde existe el alineamiento o reconocimiento, se le puede también llamar hibridación, del oligo con una región del DNA. ¿Sale? ¿Qué región? Pues nosotros debimos haber analizado qué región queríamos amplificar. Amplificar es sacar las copias o hacerle muchas copias a ese segmento. ¿Ok? Entonces les digo, este punto es bien importante. Después vamos a ver un poquito más o vamos a verlo más a detalle. Ahorita acabamos de ver los pasos. Ok. Aquí hay una temperatura también. ¿Ok? Esta dice de 50 a 60. Puede ser menor, puede ser mayor. ¿Sí? Hay otros que manejan arriba de 60. Generalmente el diseño lo hacemos para un alineamiento a 55 grados. ¿Sale? 55 grados centígrados. Entonces pasamos rápidamente de 90 a 50 y después volvemos a subir. Volvemos a subir. Ahorita regresamos a esa parte. Subimos a 72 grados. Serían esas 3 temperaturas las que estaremos trabajando. ¿Qué pasa a 72? Se da lo que llamamos la amplificación. Aquí lo que nos muestra es que está ya nuestro primer, ¿sí? Necesitamos 2. Ya está puesto, situado en donde corresponde. Y la polimerasa, al reconocer ya este segmento que está unido, ahora sí va a empezar a agregar lo que serían los nucleótidos. Necesitamos entonces también nucleótidos. ¿Sale? Tenemos que agregar esos bloques. Si no los agregamos, pues no va a tener para cómo construir. Y la secuencia, digo, la dirección, ¿sí? Ya correctamente me dijeron. Se da de 5 a 3. ¿Sí? Siempre va agregando entonces en el 3. De igual, en este otro segmento también, de 5 a 3. Ahora vamos a ver los detalles. Bueno, empezamos por esta. ¿Por qué 72 grados?
Porque la polimerasa puede actuar a esa temperatura. Ok. ¿Podrá actuar, no sé, a 60 o 63? A esa temperatura es donde se alinean, ¿no?, los primers. Entonces, no sé. Ok. Ese es una estrategia que se usa para hacerlo más rápido. ¿Sale? Por eso les decía, el alineamiento lo podemos diseñar nosotros generalmente a 55, pero nada nos impide que podemos llevar un alineamiento a 63, 65 grados, muy cercanos a los 72. Por eso le preguntaba, ¿qué pasará entonces con la polimerasa a unos 65 grados? ¿Su eficacia no baja o se altera? Ok, sí. Se dice que 72 es el óptimo. ¿Sí? Tiene la velocidad máxima, ¿sí? O es la temperatura óptima de elongación. Pero empieza a trabajar arriba de los 60 grados. Ya es funcional. Entonces, bueno, generalmente dividimos la PCR en 3 pasos, así bien marcados, ¿sí? La de desnaturalización de 90, nos bajamos a 55, 55 ahí sí no polimeriza. Si nos acercamos a los 70, 65, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que desde el alineamiento ya esté amplificando y acortamos, podemos quitar un paso. ¿Sale? Podemos dejar una PCR de 2 pasos. Dejamos el alineamiento a esa temperatura y acortamos lo que es la hibridación y amplificación. Pero bueno, hablemos solamente de, primero, ¿sí? Antes de ver esos detalles, que el 72 es porque la polimerasa trabaja de forma óptima, ¿sí? Hablamos entonces que tiene una velocidad de polimerización. Y es importante saber la velocidad de polimerización que tiene la enzima que estamos utilizando. La tradicional, sí, es la TAC, pero no es la única. La TAC es la tradicional en la cuestión de que, pues prácticamente como la de batalla, por así decirlo. Amplifica bien, en condiciones normales, funciona muy bien, tiene tasas de error, ¿sí? Pero en general nos permite hacer una buena amplificación. Y tiene una velocidad de, en este caso, de 1000 kilobases por minuto. ¿Ok? Pasado un minuto a 72, la polimerasa ya te amplificó 1000 pares de bases. Si queremos amplificar un fragmento mayor de 1000, tenemos que dar un tiempo de extensión mayor a 1 minuto. De igual forma, no es necesario dejarlo 1 minuto si tu fragmento mide 200 o 300. Entonces debes de saber cuál es la velocidad o la tasa, ¿sí?, de polimerización para que establezcas tú el tiempo de elongación que vas a dejar. ¿Sí? Les digo, es la tasa promedio del ataque. Pero hay más rápidas. Sí, hay más rápidas que te polimerizan pues hasta, ¿qué sería? 4 veces más rápido. ¿Sí? En unos 15 segundos te duplican o polimerizan los 1000 pares de bases. Son mucho más rápidas y son más precisas. ¿Sí? Se llaman de alta definición. Pero son ya variantes, son modificadas. La original, por así decirle, es la TAC. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Sí, establecer la temperatura y establecer el tiempo, porque tú lo vas a diseñar. Tú decides cuánto tiempo le vas a dar a cada paso. ¿Ok? Entonces, ya con tu diseño, sabes
los segundos o minutos. La TAC ya no te funciona bien si quieres amplificar arriba de, yo creo que arriba de 2000. Ya no funciona bien. Sí, ya no amplifica, muchas veces ya se cae la reacción. Entonces, en ese rango funciona muy bien la TAC. Si quieres segmentos de 5000 a 10000, ¿sí? Pares de bases, pues se toma otra opción de polimerasa. ¿Ok? Entonces vamos de reversa. Ahora vamos hacia atrás viendo detalles. El tiempo lo estableciste, la temperatura no. Ambas, aún las variantes que existen en el mercado, funcionan bien a 72. 72 sí lo mencionaron también, sí, debido al origen. Inicialmente no se trabajaba la TAC, era una polimerasa, pues no sé si de humano, pero más sensible, trabajaba 37. ¿Sale? Entonces, imagínense que terminamos el ciclo de elongación y hay que regresar nuevamente al de desnaturalización, que es a 94. ¿Qué le pasará a la TAC a 94? Sí, después de la elongación, regresamos aquí. ¿Sí? Empieza a sintetizar, termina la elongación y ya quedaron las dos hebras. Después necesita volver a desnaturalizar para volver a comenzar el ciclo. ¿Sale? Pero aquí estamos a 94 o 95. ¿Qué le pasa al ataque? No escuché muy bien. Se desnaturaliza también, ¿no? En este caso, precisamente por eso se eligió, por eso es TAC, ¿sí? Es el abreviado de una bacteria que es Thermus aquaticus. Lo mencionaron ahorita al principio. Lo obtuvieron, ¿sí? De un organismo termófilo. Quiere decir que habita y vive y existe de forma muy adecuada, óptima, en aguas termales, donde las temperaturas obviamente son arriba de 80. ¿Por qué? El motivo fue que inicialmente se utilizaba una TAC que funcionaba a 37, ¿sí? Pero al llegar a este punto de este ciclo, había que volver a agregar polimerasa, porque se desnaturalizaba, ¿sí? A 90 grados. Entonces, si damos 35 ciclos, 30-35 ciclos, cada que llegamos a 90, había que agregar, en este intermedio, agregar polimerasa, cuando llegábamos aquí. La ventaja del ATAC es que resiste muy bien los 95 por 5 minutos o más, ¿sale? No es activa, pero lo tolera, no se desnaturaliza. Entonces nos permite realizar los ciclos de forma continua. Ya no agregamos polimerasa. La agregamos al principio, la cantidad que nos dice el proveedor, la concentración, ¿sí? Y nada más. La dejamos correr, funciona, ya no se consume. Funciona, se termina la polimerización y empieza a funcionar. Entonces, esa es la ventaja del ataque, ¿sí? Y de ahí surgió, bueno, de la necesidad de tener una enzima que polimerice, pero que resista este paso. Entonces regresamos, sí, nuevamente, aquí desnaturaliza, regresamos a la amplificación y continuamos los ciclos, ¿ok? En este caso, ¿qué hora es? Ok, en este caso de elongación hasta terminar, les voy a poner un video. Sale de esos 3 pasos o donde se muestran esos 3 pasos, ¿sí? Y sobre todo, cómo se empieza a delimitar el segmento que nos interesa, ¿ok? Y cómo llegamos a esa cantidad de copias, ¿ok? A ver, permítanme.
No lo voy a tener que cargar en Teams, no me deja proyectarlo si no está dentro. ¿Se escucha? Ahorita. La primera parte, ahorita lo pausé. La primera parte sí se escucha. ¿Se escuchó más bien? Me parece que no. Yo no sé. Ok. Bueno. Chain reaction is a method for making many copies. The polymerase chain reaction is a method for making many copies of a specific segment of DNA. ¿Ahí sí se escucha? Sí, profe, ya se escucha. Sí. Ok. Starting with a very small amount. This technique can be used to identify specific microorganisms from a small amount of DNA and to identify persons involved in crimes from DNA on cigarettes or in a single hair follicle.
The DNA to be amplified is mixed with deoxyribonucleotides, a thermal stable DNA polymerase called Taq polymerase, and DNA primers. The DNA primers hybridize to the ends of the gene to be amplified and provide a starting point for the Taq polymerase. The mixture is heated to break the hydrogen bonds in the DNA, forming single-stranded molecules. The mixture is then cooled sufficiently to allow the DNA primers to anneal to each end of the segment to be copied. Taq polymerase then synthesizes the complementary strand of DNA using the primer as the starting point. The temperature is raised again to separate the DNA strands and then lowered sufficiently to allow the primers to attach. Taq polymerase now synthesizes another set of new complementary strands. This process is repeated until enough DNA has been produced to be identified or used for further research. After 21 cycles, one molecule of DNA can be amplified to over 1 million copies. This amount of amplification can be achieved by running the reaction overnight in a thermal cycler, an instrument that automatically raises and lowers the temperature at appropriate time intervals. Ok. Bueno, vamos a seguir platicando de los detalles. Voy a subir también otros videos, ya para la siguiente, hacerlo un poquito más fluido y ver los detalles, ¿sí? De cómo se va delimitando. Ahí se observa, pero no tan como quisiera. Entonces, en este momento voy a subir otros videos y después los revisamos. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Notas. Gracias, Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Les subo también la presentación en PDF. Sí, gracias, profe. Hasta luego. Bye. ¿Podrás subir también la presentación que puso el otro día en laboratorio? Sí. Y también quería preguntar si las fuentes que consultáramos para hacer la práctica podían ser, o sea, bueno, que sean confiables, pero sí podía ser como cualquier tipo de fuente. O solo el libro. Sí, combinado. Sí, ahorita pues ya hay buenas referencias también en internet, pero que al menos procura sí incluir una bibliografía de algún libro. Ok, profe, gracias. Muy bien. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.